En estos días me estuve soñando mucho con la casa en la que crecí. No era una casa, en sentido estricto era un apartamento. Me refiero a una casa porque era mi casa, mi hogar, el hogar de mis padres. Es un apartamento que está en la urbanización Carlos Lleras Restrepo en Bogotá, en Ciudad Salitre. Hay gente que dice que eso no es Ciudad Salitre, pero para nosotros siempre fue Ciudad Salitre. Y me he estado soñando mucho con ese espacio, no sé exactamente por qué. Creo que cuando hablo muy seguido con amigos que conocí allá o que incluso todavía viven allá, tiendo a recordar mucho más mi vida en ese departamento, en esa urbanización. Yo viví ahí desde los 8 hasta los 24 años. A esa edad fue cuando me vine para Chile. Entonces es, claro, prácticamente el lugar que recuerdo como mi casa. Y esa casa tenía una particularidad de ese apartamento, y es que fue la primera vivienda propia de mi familia, la que mi papá compró después de mucho tiempo de estar persiguiendo el sueño de la casa propia. Y me dieron ganas de hablar de ese tema porque creo que una de las cosas que inquieta a muchas personas hoy de mi edad, gente incluso un poco más joven que yo y también gente un poco mayor que yo, es la incapacidad de tener una vivienda propia. Y es muy curioso porque eso se siente como una especie de frustración personal, como no lo conseguí, algo debe estar mal en mí, no he tomado buenas decisiones económicas, no estudié una carrera rentable o no sé, no he podido. Y eso se conecta un poco con el tema del episodio pasado, porque de alguna manera sentimos que no tener una casa propia es un síntoma de vulnerabilidad, ¿no? De alguna forma uno tiene una casa propia para sentirse seguro, para poder sentir que uno hay un lugar del cual nadie lo puede echar, y eso es una especie de seguridad que todos los seres humanos buscamos de un modo u otro, ¿no? El pertenecer a un lugar. Ese apartamento que mi papá pagó durante más de 15 años, tuvo que venderlo en un momento por una emergencia económica. Años después pudo volver a comprarse un apartamento que no es ahí, que es más pequeño, que es un poco más en un lugar que a mi juicio no es tan bueno como ese, pero tiene una habitación menos, tiene menos metros cuadrados. Y eso quiere decir que quizás ese sueño que él tuvo de tener ese hogar en el que crecimos como familia, ya no está, ya no es de nuestra propiedad. Ya no hay manera de que pueda llevar a su nieta, a mi sobrina, a conocerlo y decir, este era el cuarto de Cristian, este era el de mi hermano, el nuestro, las cosas que pasaron ahí. Entonces me hizo pensar que esa seguridad que quizás uno va buscando con el tiempo de tener una propiedad tiene que ver no tanto con asegurar un lugar físico, sino con asegurar un lugar psíquico. Y hablo de un lugar psíquico porque me parece que el hogar, a diferencia de la casa, es un lugar al que uno siempre puede regresar en su mente, aunque uno nunca vaya para allá. Hay muchas personas que carecen de eso, que vivieron en tantos lugares o crecieron con distintas familias que no tienen en su entorno o en su memoria un lugar al que saben que podrían ir si todo sale mal. Y esa es una gran precariedad para todos. La razón por la que quería hablar de esto es porque, como decía, en el capítulo anterior hablaba de cómo nosotros enfrentamos nuestra vulnerabilidad como un problema personal. Y lo que quiero exponer aquí en este nuevo episodio es cómo el acceso a la vivienda está muy lejos de ser un problema individual. Es decir, que la razón por la que ustedes no tienen casa y yo no tengo casa, o no, sobre todo una gran porción de nuestra generación, los millennials y los que siguen,
no tienen casa y posiblemente no la van a tener en el corto plazo, obedece a dinámicas macroeconómicas, políticas, históricas y sociales que están muy por encima de la voluntad de cada quien. Incluso lo que quiero postular en esta entrada, en este nuevo episodio, es que en este punto de la historia y en el momento en que está, del modo en el que está en el estado actual de la economía, es una muy mala decisión endeudarse para comprar una casa, que es, digamos, la forma en la que cualquier persona que vive solamente sus ingresos podría eventualmente acceder a una casa hoy. Y para eso pues me quiero valer como de un pequeño recorrido histórico. No voy a hablar mucho de esta parte del pasado, aunque sí un poco, porque ya hay varios episodios en este canal que hablan sobre la inflación. Yo hice una serie que recuerdo que tenía 3 capítulos o 4, creo, en la que expliqué en gran medida como los cambios de las formas monetarias que hemos tenido en la humanidad, pero sobre todo centrados en el siglo XX, que es un tema, digamos, central a la hora de pensar en la cuestión de la vivienda. Entonces no me voy a ir mucho ahí. Si usted quiere saber un poco de eso, yo ya hice ese ensayo con un guión muy largo y muy bien estudiado y con muchas fuentes que no pienso repetir, pero lo traigo a colación porque además de ese tema del dinero que expongo en esos capítulos, hubo otros 2 elementos que hicieron que comprar casa se instalara como el mayor símbolo de madurez, de adultez, también como el mayor vehículo de creación de riqueza generacional, el mayor vehículo de inversión o, como vamos a ver, más bien de ahorro forzado para las familias. Y como eso ya es prácticamente imposible hoy, es algo que se puede hacer, pero que es impracticable un poco para una gran mayoría de la población, y por otro lado también se me hace a mí muy poco deseable. Pero para que eso deje de ser deseable, es importante que, y esta es mi intención con este podcast, es que ustedes dejen de pensar en eso como uno de los grandes objetivos de la vida. ¿Ok? ¿Qué pasa? Les había hablado en el episodio anterior que nosotros muchas veces seguimos programitas, como ideas muy, muy acotadas y ideas que, digamos, que agrupan una enorme porción de la realidad y la resumen en pequeñas cosas, y esos son más o menos los destinos que casi todos seguimos a lo largo de la vida. Esto lo he escrito en varios lados y lo he dicho en varios lugares, y es que los seres humanos tenemos una tendencia natural a confiar en nuestro entorno y a lo que nos presenta cuando nacemos. No puede ser de otra manera, porque si nosotros no le creemos a los adultos que nos acogen cuando recién llegamos al planeta, no hay manera de que nosotros podamos sobrevivir. Entonces la obediencia, como hablé en un capítulo anterior, cuando hablé sobre el tema de la obediencia, es algo natural para nosotros. Todos cuando somos pequeños, en mayor o menor medida, perdón, debemos obedecer para sobrevivir. Entonces seguimos estos programas, ¿no? Y uno de esos, muy instalado a lo largo de todos los que nacimos y crecimos en el siglo XX y a principios del XXI, es que uno de los grandes objetivos en la vida, casi un ritual de paso entre una cosa que uno es antes y luego es después, es comprarse una casa propia. Tener uno su apartamento, su terreno y toda esta cosa. Y eso además está afianzado por un hecho que es real, y es que nuestros papás y sus papás en algunos casos también efectivamente tomaron esa decisión y resultó ser una excelente inversión. No solo por la seguridad que otorga tener ese hogar, sino porque ha sido una inversión que conserva su valor en el tiempo, que es lo que uno trata de hacer con las inversiones, ¿no? Que el dinero crezca, o que el dinero por último se mantenga el poder adquisitivo que tuvo cuando uno lo adquirió al principio, ¿no? Y ese es un paradigma que en sentido estricto no es tan antiguo. Es muy del siglo XX, y 100 años en la historia humana son apenas un pestañeo, y por lo tanto uno no puede considerar que los mandatos de esa época son los mandatos de la vida, y eso es como a lo que quiero apuntar en realidad. ¿Por qué eso se convirtió en un mandato de vida? Bueno, primero, si quieren ahondar un poco sobre este tema,
hay una entrada, un artículo que publiqué en mi newsletter que se llama La Gran Emboscada, ¿por qué no nos mudamos a la ciudad para ser libres?, en el que explico ahí todos los procesos económicos, pero sobre todo políticos, que llevaron a las personas a abandonar el campo y llegar a la ciudad, que es un proceso de la modernidad posterior a la revolución industrial. Ese es un proceso muy lento, pero que fue en una sola dirección, que fue ir sacando gente del campo. En el caso digamos, a nivel mundial de manera agregada, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la población urbana creció de un 30% a un 55%, lo cual es muchísimo, considerando que además la población mundial durante el siglo XX pasó de unos 1.600 millones de personas a 6.000 millones para el año 2000 y los aproximadamente 8.000 que se supone somos hoy en el planeta. Entonces, primero, eso fue algo que se instaló justamente con la vida urbana. En ese artículo yo expongo que la gente no se fue feliz del campo porque dijo, oh, la ciudad está llena de oportunidades. No, un montón de reformas y de operaciones legales y políticas para empujar a la gente al campo, para abandonar los modos de supervivencia anclados a la ruralidad, a la crianza de animales y moverse hacia los empleos precarios de la industria naciente en esa época. Es un proceso que todas las naciones en mayor o menor medida vivieron. En Latinoamérica eso fue un poco más lento, principalmente porque aquí no se creó tanta industria como sí en los países desarrollados, pero hubo en su momento. Y más bien en el caso, por ejemplo, de Colombia, ese tipo de desplazamiento hacia la ciudad fue más una consecuencia del conflicto armado que una naciente industria que necesitara mano de obra barata, que dejara de ser campesina y pasara a ser obrera. Eso pasó en algún momento, pero el mayor desplazamiento fue por temas de conflicto. Entonces, si quieren explorar eso, pueden leer ese artículo, pero en el fondo lo que voy acá es que antes de esa obligación que se le impuso a las familias de abandonar el campo para ir a la ciudad, el tener una vivienda propia no era un gran problema. No es que todo el mundo tuviera vivienda propia, pero estábamos saliendo de un sistema medio feudal y como un naciente feudalismo, y la gran mayoría de la mayor parte de la producción económica era agrícola. Y entonces el tema de vivir en un lugar era algo que estaba más o menos dado para la gran mayoría de la población. Por supuesto, estamos hablando de viviendas muy precarias, estamos hablando que no había servicios públicos, un montón de cosas, obviamente. Pero la gran mayoría de la gente no era un tema tan complejo de resolver. La mayoría de la población vivía en el campo y tenía acceso a una vivienda de la naturaleza que fuera. Y es el fenómeno de transición hacia el urbano lo que empieza a poner esto como una necesidad, porque obviamente estas cinturones industriales que se crean alrededor de las ciudades demandan que la gente viva ahí mismo. Y entonces empieza esta idea de que no es, por supuesto, una obligación del empleador, del industrial, darle la vivienda a la gente, aunque al principio fue un poco así, sino que se llegó a la conclusión rápidamente de que era un gran negocio empezar a vender terrenos en las ciudades. El valor de cualquier mercancía siempre depende de su escasez. Depende de muchas cosas, también de su utilidad, y en fin, pero la vivienda tiene al menos esas, ¿no? Tiene utilidad porque uno necesita un espacio para vivir cómodamente y además es relativamente escasa cuando la población se concentra en un espacio pequeño. Nosotros tenemos la ilusión de que hay mucha gente en el planeta y de que no hay espacio, pero eso no es verdad. La mayor parte de la superficie de la Tierra está vacía de humanos, digamos. No hay personas viviendo en la mayor parte de la población, pero nosotros vivimos en ciudades y como estamos compartiendo espacio con tanta gente, creemos que hay demasiada gente y no es tan así. Espacio hay y hay mucho. La escasez se genera porque la economía se centra en las ciudades, porque los empleos están en las ciudades y por lo tanto se empieza a mover toda la economía hacia allá, incluida la del entretenimiento, incluida la del esparcimiento. Y por lo tanto, lo que se hace escaso es el terreno que está alrededor de la ciudad. Creo que eso es bastante fácil de entender. Entonces, ese es un primer factor, hay una urbanización acelerada en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y además hay como ya lo dije,
enorme explosión demográfica. Enorme explosión demográfica. Pasamos de 1.600 millones de personas en el planeta a 6.000 millones y además, y este es el punto fundamental, que es el que por eso les decía que si quieren escuchen esos capítulos sobre la inflación, es que en el año 1971, con el fin de los acuerdos de Bretton Woods, que son los acuerdos económicos que crean el nuevo sistema económico y la moneda de referencia para la reconstrucción de Europa y para, digamos, mover la economía occidental después de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Esos acuerdos se terminan en 1971 con una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos, que es abandonar el patrón oro. Para quienes no sepan, así muy breve explicación, el patrón oro es un acuerdo al que llega Europa, todos los países que fueron afectados con la guerra con Estados Unidos. Es un acuerdo al que ellos llegan, en el cual ellos entregan su oro a Estados Unidos para que lo atesore y a cambio les entregue dólares, les entregue liquidez en forma de préstamos y ayudas para reconstruir Europa. Y se fija una tasa de $35 por cada onza de oro. Ese es el precio, digamos, internacional que hay. Las naciones europeas confían en Estados Unidos, les entregan su oro y lo hacen no solo por la facilidad de mover dinero en papel en lugar de mover oro para reconstruir la economía, sino porque Estados Unidos fue la única industria en Occidente que quedó en pie después de la guerra y por lo tanto era quien podía ser el proveedor de todas las manufacturas, de todos los materiales que se necesitaban para reconstruir Europa. Imagínense ustedes la cantidad de viviendas, infraestructura que había que volver a hacer. Y ese patrón se abandona en el 71 porque las naciones europeas empezaron a sospechar que Estados Unidos estaba mandando a Europa, bueno, es decir, inyectando en la economía muchos más dólares de los que estaban respaldados por el oro que les habían entregado. Y cuando estos países empezaron uno por uno a pedir su oro de vuelta, Estados Unidos cortó esa convertibilidad. Y por supuesto, ante la potencia nuclear que eran y ante la amenaza de la Unión Soviética, de la Guerra Fría y el ascenso de China, no había absolutamente ninguna forma de que los europeos se opusieran a eso. Eso trajo múltiples consecuencias que nos tienen y que, digamos, produjeron gran parte de todos los problemas que nosotros enfrentamos hoy en día en todos los niveles. Pero principalmente afectó el asunto de la vivienda porque el negocio de los bancos o de un banco antes de ese cambio era captar los préstamos, es decir, captar el ahorro de los ciudadanos y prestar ese dinero a intereses. Y el truco un poco ahí es que ellos podían prestar más de lo que tenían guardado en las bóvedas, pero tenían que calcular más o menos el riesgo, ¿no? Como el dinero estaba anclado al oro y por lo tanto era más o menos finito, ¿no?, la cantidad de dinero existente en la economía, los bancos tenían que calcular muy bien que la persona a la que le hicieran un préstamo iba a devolver ese préstamo porque obviamente no había más forma de conseguir más plata en otra parte. Y normalmente los bancos que no hacían bien ese cálculo quebraban y quebraban muy seguido. Y yo les pregunto si ustedes han visto en nuestra economía cuántos bancos han quebrado por prestar más plata de la que deben. Hay varios episodios que han ocurrido, pero es más bien una cuestión del pasado. Con esta nueva economía basada en dinero fiat, que es como se le denomina al dinero que no está respaldado por una materia prima, como el oro, el crédito, la capacidad de crear préstamos en la economía, perdió esa ancla. Y por lo tanto, el negocio de los bancos dejó de ser evaluar a clientes que sí iban a pagar para empezar a hacer préstamos a mansalva, porque cada vez que un banco crea un préstamo, crea dinero. Esto lo explico bastante bien en ese capítulo, no me voy a detener demasiado en eso, pero esos tres factores, digamos la explosión demográfica, que hay más gente, por lo tanto más demanda, que es demanda por vivienda urbana, que tiene un suelo escaso y que además hay bancos que ya no tienen restricciones o tienen muy pocas restricciones para prestar plata, hicieron que
tener una vivienda propia no fuera solamente una señal de estatus, sino una excelente inversión. Y de ahí que nuestras familias nos hayan creado con esa idea, porque ellos invirtieron la mayor parte de su vida en eso, en adquirir un préstamo a largo plazo. En esa época, por lo menos cuando mi papá compró, eran 15 años y después se le alargó un poco más ahí por unas reformas que hubo. Pero además también pasaba que había muchos incentivos para hacerlo, porque las ciudades están en pleno crecimiento y la relación entre la cantidad de dinero que ganaba una persona y lo que costaba una vivienda era más bien baja. Estamos hablando de épocas en las que los ingresos de una familia ahorrados completos por 3 o 4 años alcanzaban para comprar una casa completa. Ya es como una proyección. Al final 3, 4, una persona ahorra, digamos, como que no comiera y no gastara nada. Si lograra juntar 4 años de sueldos, podría comprarse una casa. Y por lo tanto era muy razonable, porque además existían empleos estables, legislaciones favorables para que los empleos fueran estables, había derechos laborales, los salarios aumentaban a un ritmo más o menos parecido al que aumentaba la inflación, y por lo tanto era como sumar un 2 más 2. Mi ciudad está creciendo, obviamente que me puedo comprar una casa y lo voy a hacer. Pero ¿cuál fue el problema con eso? ¿Y cuál es la razón por la que hoy eso ya no funciona? Como les decía, esto era más que una gran decisión económica. Yo creo que era una gran forma de hacer un plan de ahorro forzoso para las personas. Ellos, claro, en lugar de pagar arriendo, yo invierto en esto, que es más o menos lo mismo que me cuesta pagar un arriendo, o incluso mucho menos, y voy acumulando un patrimonio a largo plazo que va a subir de precio. Eso ya no es posible. Entonces, este podcast se lo pueden compartir todas las personas de mi edad o más jóvenes que no tienen una casa, a sus papás o a sus abuelos que insisten en que hagan todo el esfuerzo de ahorrar para comprarse un terrenito y para empezar a construir, y todo eso. Eso no tiene ningún sentido. Es una inversión muy mala. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas cambiaron brutalmente. Estoy buscando unos datos que tengo aquí anotados, por eso estoy mirando para abajo. Por ejemplo, en Chile, en el 2019, ya costaba 7,6 años de los ingresos de un hogar. Es decir, había que ahorrar 7 años y medio todos los ingresos de un hogar para poder acceder a una vivienda para ese hogar. Y aquí hay un matiz importante. Cuando antes hablaba de que eran 3 o 4 años de los ingresos del hogar, normalmente estamos hablando del ingreso de una persona. Es decir, si estamos hablando de la familia nuclear, papá, mamá, hijos, solamente con el sueldo del papá, ahorrado 4 años, alcanzaba para una vivienda. Hoy estamos hablando de que el sueldo de 2 personas, digamos que es el mismo hogar, pero trabajan el papá y la mamá, tendría que ahorrarse durante 7.6 años. O sea, es decir, si una sola persona ganara el ingreso, estamos hablando del doble. Estamos hablando de que tendría que ahorrar 15 años esa persona sin gastarse ni un peso para hacerlo, para poder llegar a comprar una casa. Ese fue un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción en el año 2019. Es decir, en los 7 años que han pasado hasta ahora, ese número ha aumentado mucho más. Hay otro estudio de la Universidad Católica sobre el costo de la vivienda en Chile, por ejemplo, y es que entre el año 2009 y el año 2014, 2009 y 2019, que son 10 años, el costo de la vivienda subió un 150%, mientras que los salarios aumentaron solo un 25%. En el caso de Colombia, por ejemplo, en los 20 años que transcurrieron entre el 2004 y el 2024, la vivienda subió un 466%, mientras que los ingresos promedio subieron un 116%. Para el 2025, en Colombia, por ejemplo, para el 2019, la gente en Colombia, el 17% de la población podía acceder a un crédito hipotecario, cumplía con las condiciones para que le prestaran. En el 2025, solamente un 8%. Aquí dije una fake news, perdón. El 17% es del año 2010. En el 2010, solamente el 17% de la gente empleada clasificaba para que le dieran un crédito hipotecario. Hoy, solamente un 8% de esa gente. En Bogotá, por lo tanto, que no es una de las ciudades más caras de Colombia, Medellín es bastante más cara, por ejemplo. En promedio, para un trabajador con un salario, toma 15 años y medio de todos sus sueldos para hacerlo. Entonces esto
ha creado un fenómeno que seguramente ustedes han visto y del cual son conscientes. Hay muchos canales de inversión inmobiliaria, hay mucha gente que se dedica a la inversión inmobiliaria y el método que ellos venden responde a la forma en la que hoy funciona el mercado gracias a esa liberalización del crédito que tuvo lugar desde los años 70 y que se agudizó muchísimo en los 80, los 90 y los 2000. Y es que el mercado ya no está buscando, o por lo menos ya no es accesible más bien para familias que quieren tener una casa. El mercado es accesible para personas con sueldos altos que pueden endeudarse muchas veces para adquirir al mismo tiempo o en pocos años 3, 4, 5, 10 o 15 viviendas. Todas a crédito y todas en arriendo. Hay gente que ha hecho mucha plata con esto, pero estamos hablando de que pasamos de un mercado que debería suplir una necesidad básica para familias, que es tener una casa, y que simplemente pasó a manos de fondos de inversión. La crisis inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos tiene que ver mucho con eso. A los bancos no les importaba si la gente podía pagar o no. Lo que les importaba era hacer préstamos porque el banco que hacía el préstamo no tenía que esperar 15 años a que esa persona estuviera pagando mes a mes para empezar a recuperar la inversión y empezar a ganar los intereses, sino que al vender la hipoteca, es decir, al darle el préstamo a una persona, creaba un instrumento, un derivado financiero con esa hipoteca que lo sumaba a otras hipotecas y armaba un paquete de hipotecas que se llamaban CDOs. Tenían muchos otros nombres, pero en sentido estricto era eso. Simplemente yo le presto a Juan, le presto a María, le presto a Pedro y de pronto Juan puede pagar, María no tanto y Pedro definitivamente no le alcanza, pero le presto igual. Empaqueto eso dentro de un paquete de 5,000 o 10,000 hipotecas y se lo vendo a un fondo de inversión extranjero al que le digo, mire, estos son préstamos de gente que va a empezar a devolver plata y a pagar a intereses durante los próximos 20 o 30 años. Sus casas, ¿quién deja de pagar su casa? Nadie, obvio. Si uno puede dejar de pagar muchas cosas, pero no la casa. Y les vendo esas hipotecas, 5,000 hipotecas, 10,000 hipotecas, 30,000 hipotecas. Y para que los fondos de inversión pudieran comprar esos paquetes, para que fueran atractivos, lo que hacían los bancos norteamericanos era armar estas listas de un montón de hipotecas y poner en los primeros 500 o 600 lugares hipotecas AAA, es decir, hipotecas de gente con buenos ingresos, con buenos negocios que podían pagar sus hipotecas, y debajo de todas esas, las siguientes 2,000 de gente que más o menos, y las últimas 3,000 o 4,000 hipotecas eran de pura gente que tenía trabajos informales, que tenía ingresos variables, a veces fijos, a veces no, que evidentemente no iban a poder pagar nunca esas hipotecas. ¿Por qué hacían esto los bancos? Porque al hacer esos empaquetamientos de hipotecas y venderlos en el mercado abierto, ganaban comisiones. Entonces, en lugar de esperar 30 años a que un compadre me devuelva el préstamo de la casa, yo genero una comisión que me gano inmediatamente y le dejo el problema a alguien más. ¿Quién era ese alguien más? ¿Cuáles eran los fondos que tenían el suficiente dinero para comprar de una sola vez 2,000, 3,000, 5,000 o 10,000 hipotecas de una ciudad mediana en Estados Unidos? Eran de muchos tipos, pero principalmente, o una buena parte de esos clientes, eran los fondos de pensiones. Porque como ustedes saben, el segundo ahorro forzoso que persiste hasta el día de hoy es el de pagar pensión. Desde el momento en que se liberaliza el crédito, desde el 71 en adelante, en el que el dinero empieza a crecer en forma de crédito, en forma de deuda, respaldado por nada, y por lo tanto se crea la inflación porque el dinero empieza a perder su poder adquisitivo, los fondos de inversión que tienen que jubilar a personas dentro de 20 o 30 años tienen que estar preocupados de generar un retorno por encima de lo que el dinero se deprecia. Y por lo tanto están obligados a invertir en empresas, a invertir en tecnologías, a invertir en vivienda, a invertir en un montón de cosas para que el dinero que les entregaban sus clientes en forma de seguros de jubilación no perdieran valor con el tiempo. Esto tuvo, por supuesto, mucho que ver con la explosión demográfica, porque esta liberación a mansalva del crédito
hizo que por un lado los activos crecieran mucho. Es decir, la gente que ya tenía vivienda en esa época, en los 70s, experimentó un gran aumento del valor de esas viviendas. La gente que ya era propietaria de empresas, que tenía acciones, también vivió una altísima subida del valor de esas acciones. Y por otro lado, digamos que aceleró la creación de infraestructura, que se arriesgara capital en iniciativas de muchos tipos, aceleró el consumo de todo tipo de bienes y servicios. La industria automotriz creció brutalmente para eso. Ustedes recordarán, si son lo suficientemente viejos, que en los años 80 y 90 tener un carro, digamos, era algo para gente que tenía cierta cantidad de plata. Que hoy eso sea algo que casi cualquier persona puede tener y acceder, tiene que ver justamente con eso, porque también las empresas, en el momento en el que tienen que aumentar mucho las ventas, porque el dinero que van ganando empieza a perder valor, entonces empiezan a crear productos, a hacer innovaciones que los hacen más baratos, más malos también, para poder empezar a crear este consumo. Entonces tiene algunas ventajas, porque por ejemplo Internet no sería lo que es hoy si no se hubiese arriesgado un montón de plata de esas inversiones en crear la web, que es una cosa que es una inversión que, digamos, a la escala de la humanidad posiblemente es de las más altas que hemos hecho. Después de eso seguiría obviamente lo que es actualmente la inversión de la inteligencia artificial. Y bueno, por supuesto el mercado de la vivienda es algo a lo que se inyectó muchísima de esta plata de crédito nuevo que se estaba creando. Todo eso hizo que la vivienda fuera efectivamente el mandato de vida, porque además era un negocio en el que nadie iba a perder hasta cierto punto, porque aquí es donde el futuro del cual se extrajo toda esa riqueza, porque hay que pensar y hay que tener claro que el crédito es una apuesta por un futuro en el que yo voy a tener lo que pedí prestado más el interés. Es una apuesta optimista por el futuro. Pedir un crédito es creer sin duda que lo voy a poder devolver y que voy a generar la riqueza suficiente además para pagar el interés que eso tiene. Ese futuro es hoy. Y las consecuencias que esto tiene es que si algo no ocurrió durante la expansión del crédito, fue que aumentaran los salarios. Es más, la expansión del crédito facilitó muchísimo que se empezaran a desmontar los derechos laborales. Eso lo puedo explicar a más profundidad, no me quiero ir por ese lado. Más adelante tal vez se pueda hacer. Pero el futuro en el que estamos hoy se caracteriza porque esas tres condiciones, la explosión demográfica, la urbanización acelerada y el desanclaje monetario, juntas están llegando a su fin. Por lo tanto, para cualquier persona que hoy decida invertir sus ahorros, si es que tiene ahorros, porque la gran mayoría de la gente no los tiene, en una primera cuota, en un pie, en un piso para poder sacar un préstamo y endeudarse a 30 años, esa persona definitivamente no tiene ninguna clase de contacto con la realidad. Y por lo tanto está siendo gobernada por estos programitas de los que yo hablo. Y es, a mí me dijeron eso en mi casa, yo vi que a mi papá le fue bien, yo vi que a mi abuelo le fue bien, pues ¿por qué no me va a ir bien a mí? Y es justo lo que acabo de explicar. Eran apuestas de un futuro mejor. Ese futuro mejor para ellos ya llegó. Y el nuestro no está proyectado de la misma forma. Entonces vamos uno por uno. La explosión demográfica está alcanzando sus límites y eso no es algo de que hoy la gente no esté teniendo hijos. No, desde los 70s y en los 80s ya se notó una baja sostenida en la intención de las familias por tener hijos. Basta con que ustedes miren su propia familia y posiblemente ustedes se van a dar cuenta de que sus papás, para gente de mi edad, tenía 5, 6, 7 hermanos, pero ellos tuvieron 2 o 3 hijos o 1. Y nosotros estamos teniendo 1 o en la mayoría de los casos 0. Para que
la población se sostenga a sí misma, para que se reemplace la gente que muere, tienen que nacer 2.1 hijos por mujer. En este momento no hay prácticamente ningún país del mundo que esté en esa tasa o por encima. Poquísimos, incluyendo Latinoamérica. En Chile esa tasa está en 1,2, si no estoy mal la última vez que vi. En Colombia también está bastante baja. En México está muy baja. Pero es de que nosotros tengamos la percepción de que la gente en Latinoamérica se reproduce así a mansalva. Eso no está ocurriendo. Y es un proceso que empezó hace 40 años o 50 años y por lo tanto no se puede revertir. No hay forma. O sea, no hay manera de que hoy en algún momento todos digamos vamos a ponernos de acuerdo para poder reflotar la población mundial. Por lo tanto, hay varias proyecciones que yo he visto, pero según como el promedio más o menos que he visto en los estudios que se dedican a esto, es que las familias están teniendo hijos más tarde o no están teniendo, y por lo tanto nuestra población se supone alrededor de 8.000 millones de personas puede seguir creciendo hasta el 2040 aproximadamente a un pic de 10.000 millones o 2050, digamos, entre esa década, y después va a decrecer de manera acelerada hasta reducirse posiblemente a 2.000 o 3.000 millones de personas. Es decir, va a haber una purga de humanos en este planeta de alrededor de un 70% de la población. Eso, por supuesto, incluye no solo la muerte natural, sino también todas las muertes que se van a producir por los efectos del cambio climático, por la posibilidad de que estallen hambrunas, guerras a raíz de los problemas del cambio climático u otros problemas. Y por lo tanto, esa escasez que representa la vivienda va a desaparecer porque va a desaparecer la demanda. No va a haber tanta gente ahí interesada. Por otro lado, las ciudades ya alcanzaron sus límites. Lo que ya está construido prácticamente hay que derrumbarlo para volverlo a construir, y es lo que están haciendo en muchas ciudades. Ustedes se darán cuenta de que hay barrios enteros de casas gigantes que tumban para hacer edificios en los que viven una sola persona, porque además, como estamos todos solos y sin hijos, pues es mucho más negocio tener pequeños apartamentos que tener una casa de 4 o 5 habitaciones. Por lo tanto, va a haber una tendencia más a que las ciudades empiecen a despoblarse, no tanto porque la gente se empiece a ir al campo, sino porque se va a morir. Y por último, también estamos llegando al final del desanclaje monetario. Estamos llegando al final del crédito sin límites, porque la deuda a nivel internacional, tanto privada como pública, está llegando, y ya llegó hace mucho rato en realidad, a niveles en los que no es posible pagar. La semana pasada o antepasada, si no estoy mal, la deuda más grande, la deuda de los Estados Unidos, superó los 40 billones de dólares, que es una cifra que para el cerebro es difícil de imaginar. Pero hay que decir que para que los intereses de esa deuda se puedan pagar, ya no alcanza con la recaudación de impuestos que el gobierno hace en el año. Es decir, yo tengo que pagar sobre esos 40 billones X cantidad de plata de intereses, y la recaudación fiscal que recibe el gobierno por los impuestos de los ciudadanos norteamericanos y las empresas norteamericanas no alcanza para pagar el interés de esa deuda. Por lo tanto, la deuda en sí no se va a pagar. Y eso hace que en este momento nosotros estemos en una era de dominio fiscal. Lo que mueve la economía en este momento es el gasto público, no necesariamente directo del Estado, sino los rescates y los préstamos que el Estado hace a los bancos y a las empresas improductivas para mantenerlas vivas y mantener más o menos la economía funcionando. Nuestra economía está con una bala de oxígeno, que es una inyección de dinero inventado de la nada cada cierto tiempo por parte de los gobiernos y los bancos centrales, pero eventualmente va a ocurrir que esas deudas van a ser impagables, y por lo tanto las monedas sobre las cuales se representa esa deuda van a ir perdiendo aún más su valor. Eso ya pasó. El poder adquisitivo del dólar, que es la moneda más fuerte que existe hoy, es de un 90 y tanto por ciento menos que antes del año 71.
y por lo tanto no sabemos muy bien qué va a pasar. Pero si hay algo que les puedo asegurar es que una de las peores formas que existen hoy para protegerse de eso es adquirir más deuda. Hay una gran contradicción ahí, porque quienes viven de este sistema y quienes luchan por sostenerlo con vida, a pesar de que desde el 2008 ya estaba muerto, realmente en ese momento si el gobierno de los Estados Unidos no hubiera rescatado a los bancos, es decir, les hubiera vuelto a imprimir plata y prestárselas para que volvieran a hacer otra burbuja inmobiliaria, sino que los hubiese dejado quebrar, habríamos estado básicamente ante el fin del capitalismo, o por lo menos del capitalismo financiero. Lo que vale la industria financiera hoy, la cantidad de plata que mueven los bancos en formas de créditos y estos instrumentos como los derivados de vivienda de los que les hablé, es muchas veces más grande que la cantidad de productos tangibles de la economía. Es mucho más grande que la vivienda, que la industria, que cualquier producto o servicio que se cree en la humanidad. Las cifras que manejan el sector financiero son astronómicas y por lo tanto van a tender a colapsar cuando la moneda pierda su valor. Hay un montón de estrategias que por supuesto los gobiernos están tratando de seguir para hacer ese proceso, ojalá no un shock absoluto, pero lo que sí vamos a vivir son grandes olas de devaluación como la que ya nos pasó en la pospandemia. Justo en esa época fue cuando yo publiqué lo de la inflación y una de las frases con las que terminé ese episodio es que la inflación no se iba a detener. Y bueno, si ustedes han prestado atención desde ese momento 2021, 2022 que hice eso hasta ahora, las cosas no han dejado de subir. El costo de la vida está más alto que nunca y por supuesto sus salarios, como el mío, no han aumentado al mismo ritmo. Entonces, suena desesperanzador, pero al mismo tiempo creo que hay un atisbo de esperanza de pronto para el futuro. Y es que yo creo que eventualmente todos vamos a tener casa. No todos, digamos, los más jóvenes van a tener casa. Porque ya existen casos. Hay un pueblo que se llama Akiya en Japón, en el cual hay 9 millones de viviendas vacías. No me lo estoy inventando, lo pueden ir a buscar ustedes mismos. Akiya, Japón, viviendas vacías, 9 millones. No es como que uno pueda llegar y irse a vivir allá. Hay ciertas cosas y es que, bueno, las están derruidas, están en ruinas, hay que meterles plata para que funcionen. Muchas son propiedad de bancos a los que hay que pagarles el valor, digamos, de la vivienda que está a mal traer y también algunos créditos que hay y, por supuesto, impuestos atrasados. Y es el gran ejemplo de ese colapso hacia el que vamos, porque la mayoría de esas casas están abandonadas porque la gente no tuvo hijos y no hubo simplemente gente que las heredara. Y ya. Entonces, más que endeudarse en este momento para comprar viviendas nuevas, yo diría que es cuestión de esperar si es que sus familias tienen alguna vivienda y creo que es mejor vía esperar a heredar eso que invertir en una casa en este momento. Obviamente que esto depende mucho de la situación de cada quien. Si usted es una persona que tiene altos ingresos, un buen sueldo en una multinacional que por supuesto no va a quebrar, obviamente que va a querer siempre comprar vivienda. Pero si usted es un trabajador que gana 1, 2, 3 salarios mínimos, yo le diría que ni lo intente. Ahora, para no cerrar esto con esta sensación de absoluta desesperanza de jamás voy a tener mi propia casa y jamás me voy a poder ir de la casa de mis papás y todas estas cosas, hay que considerar que el fin del mundo no es el fin del mundo. ¿A qué voy? Lo que está muriendo es el capitalismo del siglo XX como lo conocimos y ahora va a seguir otra cosa que posiblemente sea otro tipo de capitalismo u otra cosa que no sabemos qué es exactamente. Pero yo creo que existen oportunidades si uno logra salirse de los programitas que uno le metieron en su cabeza y acepta que la oportunidad ya pasó, la aprovechó una generación anterior y hoy hay que hacer otra cosa. Entonces yo estuve pensando como en algunas recomendaciones para estas personas, para quienes
creen que de verdad hay que comprar una casa porque en ese momento no sé qué. Son conversaciones que he tenido con muchas personas y es verdaderamente impresionante cómo está tan arraigada esa idea en el fondo de que el ladrillo siempre va para arriba, los terrenos nunca se deprecian y es la forma más segura de invertir. Que no, muy difícil que todo, a pesar de todos estos argumentos que he dado, me escuchen y digan como hoy tal vez Tino debería considerar que invertir, no sé, endeudarme por $50,000 para poder hacer un aproximado por una caja de fósforos de una pieza en una comuna emergente de cualquier ciudad latinoamericana es la mejor inversión. Para toda esa gente que cree eso y que ojalá quiera dejar de creerlo, hay otras alternativas. Yo creo que lo principal es sacarse la idea de que cuando uno está arrendando está botando plata. Lo más importante para mí, yo creo, es pensar que la vivienda es un gasto de consumo operativo. Es decir, también en la medida en que muchos de nosotros no estamos teniendo familia, no estamos teniendo hijos, a lo sumo estamos casados o tenemos una pareja, y la familia ya no es como la base del sueño de tener la casa, la familia, el carro, las vacaciones en la playa. Todo eso ya no corre, digamos, para mucha gente. Hay que considerar que la vivienda es un gasto como cualquier otro. Así como hay que pagar electricidad, hay que pagar el internet, hay que comprar ropa, hay que pagar un lugar donde uno va a vivir. Y que tiene una ventaja muy importante sobre otra cosa, y es que en momentos de crisis como los que estamos viviendo, la movilidad es una ventaja. El no estar anclado a un lugar, es decir, a una hipoteca 30 años en un espacio, hace que cuando ciertas crisis estallen en un lugar uno obtenga la posibilidad de decir, ok, devuelve este apartamento que estoy arrendando y me voy a otra ciudad, me voy a otro lugar, a un lado más pequeño, más barato, me voy a vivir con unos amigos, vuelvo un rato a la casa de mis papás, no sé. Todas esas alternativas están abiertas cuando uno no tiene una deuda y además todo su dinero invertido en un bien que es difícil de vender y de liquidar cuando uno necesita irse por algún tipo de crisis. Por lo tanto, creo yo que es muy difícil dar consejos de inversión. De hecho, yo esto no lo es para nada. Yo pretendo con esto más que nada como ese cambio de mentalidad y de contrastar sobre todo la información que yo le estoy dando con la realidad e investigar por su propia cuenta que esto es absolutamente real, para que nosotros usemos la vida que tenemos y que nos va a durar quizás hasta un poco más allá de la mitad de este siglo, para reconstruir ese pacto social del que hablaba en el capítulo pasado, a partir de otras cosas. Si hay algo que tuvo la compra de vivienda y sobre todo la creación de conjuntos cerrados y de condominios, fue justamente esa pérdida del sentido de comunidad. Como cada familia estaba pagando su hipoteca y comprando su casa y teniendo su proyecto, es en gran medida una de las decisiones que muchísimas personas tomaron alrededor del mundo que nos fueron alejando del sentido de la vida en comunidad, del conectar con otras personas. Ese encapsulamiento de cada uno de sus propios universos y el cada uno rascarse con sus propias uñas tuvo que ver mucho con la idea de que todos tuviéramos nuestra casa propia. Entonces, dado que eso es algo que no solamente no deberíamos aspirar a hacer, sino que virtualmente es imposible de lograr, yo creo que asumir que la vivienda es un costo como otro y que por lo tanto uno puede, en la medida de lo posible, tratar de pagar lo menos posible, hay que aprovechar la ventaja que eso da para tomar otro tipo de decisiones económicas. Por supuesto, puede haber muchas posturas de corte estatal en el que cree uno que esto es algo que los gobiernos deberían solucionar y proporcionarle viviendas a la gente y todo ese tema, pero yo honestamente no creo en eso porque ustedes no le pueden pedir que solucione el problema a aquel agente, al Estado, porque fue ese mismo agente el que lo provocó en primer lugar. No le puedo decir que me dé la solución al que causó el problema. Eso no va a pasar. Y esto va a caer por su propio peso por los factores que ya discutí hace un rato. Por lo tanto, yo creo que hay que entregarse a la necesaria movilidad
de esta época. Entre estas décadas que vienen en las que se van a terminar de deshacer todas las instituciones del siglo XX y por lo tanto se va a hacer más patente en todos los lugares del mundo lo que Zygmunt Bauman llamaba la modernidad líquida, la mejor decisión es tener una vida económicamente al menos más líquida. Y para eso evitar las deudas a largo plazo, evitar las deudas por artículos de consumo que se deprecian con el tiempo. Como primera medida, quizás tener un fondo de emergencias, 3 o 6 meses de oxígeno para vivir en caso de que uno se quede sin trabajo o el panorama laboral cambia abruptamente, como se sabe que va a ocurrir ahora con la llegada de la inteligencia artificial. Y mi invitación sería a que todo lo que ustedes puedan ahorrar, específicamente en términos de tiempo más que de dinero, lo utilicen para desarrollar nuevas habilidades. Yo creo que no hay mucho más que eso. Que aprendan oficios, que aprendan todas aquellas cosas que les gustaría aprender. Esta desesperanza de nuestra época de no voy a conseguir los sueños que toda mi familia me dijo que tenía que tener en el siglo XX, es al mismo tiempo la esperanza de que como todo eso está perdido, básicamente puedo hacer lo que se me dé la gana. Y ese es un espacio de libertad que deberíamos abrazar todos y perseguir eso que queremos hacer. Porque todo lo que nos daba garantía, tener una carrera, un trabajo estable, comprar una casa, toda esa supuesta seguridad ya no corre. Les recomiendo escuchar el último monólogo de Carolina Sanín de la revista Cambio. Bueno, entiendo que como personaje mucha gente no la quiere, no le cae bien, no sé si la persona o el personaje, pero el último monólogo que habló sobre la seguridad me parece sumamente clave en ese sentido, porque al final todas las acciones que los seres humanos ejercemos para sentirnos seguros hablan del miedo a la muerte. Y eso me hizo pensar en una cosa que decía Sigmund Freud, y es que cuando uno le tiene miedo a la muerte, en realidad lo que le tiene miedo es a la vida. Todos tenemos esa ilusión de que en el momento en que tengamos una casa vamos a estar bien. Y si me compro esto voy a estar mejor. Y en eso se nos va la vida. Y en eso se les fue un poco a mis papás, a los suyos posiblemente. Yo no tengo casa en gran medida, aunque tuve oportunidad de tenerla en algún momento porque me prestaban la plata y todo eso, porque yo vi a mis papás muy tristes con su decisión. Ellos siguieron ese camino y les agradezco haber dado ese paso por la seguridad de tenernos a nosotros en un lugar en el que pudimos crecer junto a mi hermano. Pero sé que es algo que les costó muchísimo, en lo que invirtieron la vida entera. Y creo que eso nos caló muy hondo en el fondo a muchos de mi generación, el ver que persiguiendo esa idea de felicidad, nuestros padres crecieron frustrados de no ser lo que quisieron ser, de no hacer lo que quisieron hacer, de no seguir el llamado de su corazón, que posiblemente era otra cosa. Entonces, esta ventaja, yo creo, y la lección que deberíamos dejarle a las nuevas generaciones, quienes no tuvimos hijos y pensamos no tener, es perder ese miedo a la liquidez y a la inseguridad y abrazar la posibilidad de hacer lo que se nos dé la gana hacer de verdad. Básicamente, como decían ciertas consignas de las protestas que hubo en el año 2019 y que se extendieron por todo el mundo, es como, ya que nos quitaron todo, lo último que falta es que se nos quite el miedo.